Señor Padre Santo, buenas tardes. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos hace compartir tu palabra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por haber pagado por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos bendigas esta tarde, Señor, que nos permitas entender lo que es esto en la cruz, Señor, que cada paso que diste, cada acción que llevaste a cabo fue para enseñarnos algo, Padre. Te queremos pedir, Señor, pues que tú sigas bendiciendo a esta iglesia, que traigas a los que hacen falta, Señor, que tú les abras camino, Señor, que no permitas que nos quedemos cómodos en casa, que siempre busquemos tu palabra, Padre, y permite que esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy, pues llegue a nuestros corazones, Padre, y que la podamos llevar a la práctica, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Ok. La predicación de hoy es lecciones en la cruz. ¿Sí? Todos hemos visto películas sobre, a lo mejor que está en Semana Santa, que a todos lados pasan películas sobre la crucifixión y sobre la muerte de Jesús, ¿no? Y todos vemos siempre cómo lo azotan y a lo mejor emocionalmente nos pegan, nos da tristeza, lloramos, y vemos la manera en que lo maltratan y cómo él se entrega y no se queja. Y esto realmente, pues a lo mejor a nosotros nos provoca emociones, ¿no? Pero no logra una transformación en nosotros. Es como ver una película más, nos deja un sentimiento de tristeza o de angustia, pero Dios no vino a eso, ¿no? O sea, Jesús no vino a que le hicieran películas, Jesús no vino a ser un ejemplo para nosotros, a ser un gurú, Él no vino a ser un gran maestro. O sea, muchas veces, incluso cuando le dijeron maestro, le decía, pues yo no soy maestro, ¿no? O sea, él no vino a que se escribieran libros de Él, más que la Biblia que fue inspirada por Dios, pero su objetivo no era ese, no era que su vida fuera llevada a Hollywood, sino Él tenía otro objetivo cuando vino y cuando sufrió. Él, desde que decidió convertirse en hombre, sabía lo que le esperaba, ¿no? Sabía el sufrimiento que iba a tener, y realmente Él vino a morir por ti y por mí, y eso nos lo dice en Mateo 20:28. Dice, aquí vamos a entender a qué vino Jesús realmente a este mundo, ¿no? Que a veces no lo concebimos así. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Realmente ese era su objetivo, venir a servir, y nosotros por lo regular buscamos que la gente nos sirva, ¿no? O venimos a alcanzar diferentes cosas y a buscar que la gente, que pues tener a lo mejor empleados, tener gente que nos sirva, o hacemos un favor y queremos que nos regresen. Pocas veces nosotros ayudamos a los demás a servir, no solamente cuando te lo pidan, sino servir también a la iglesia, servir a la gente que lo necesita, servir de corazón. Y nosotros por lo general no tenemos esa actitud, ¿no? Sin embargo, Jesús sí la tuvo. Y dice que también vino para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Porque de la misma manera en que muchos perdimos la salvación por una sola persona, que fue Adán, porque cuando Adán comió la manzana, pues todos nos fuimos pecadores, todos nos condenamos. Entonces, por una sola persona nos condenamos, y por una sola persona también fuimos salvos, que fue por Jesús. Y dice que Jesús vino a dar su vida por nosotros, para pagar y tuviéramos redención con Dios. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Dice redención. Una redención es cuando tú arreglas cuentas con otra persona. Cuando tú redimes es cuando tú pagas algo, por ejemplo, como cuando tienes un vale, ¿no? o un crédito a favor. Cuando tú cambias ese crédito, ese vale, ese monedero, entonces es cuando tú redimes. Eso vino Él a pagar por nosotros, ¿sí? ¿Y cómo nos redimió? A través de su sangre, en la cruz, ¿sí? Y dice que para el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, no vas a hacer, tus pecados no se van a perdonar porque seas buena gente, porque seas buen hijo, porque seas buen esposo, por tantas cosas nosotros a veces creemos, o porque a veces ayudamos hacemos buenas obras, creemos que ya merecemos el cielo, ¿no? Y realmente esto no es por obras, esa es la palabra. Dice que nuestros pecados han sido perdonados por la riqueza de su gracia. Y la gracia es todo aquello que Dios te da sin merecer. Entonces no es porque tú te lo merezcas, es simplemente por la gracia de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver uno de los motivos por qué crucificaron a Cristo. Esto lo vamos a leer en Mateo
27, del 17 al 18. ¿27? Del 17 al 18. ¿Se lo quiere leer? Ajá. Dice, reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Así es. Una de las cosas que tenemos que aprender aquí es acerca de la envidia, ¿no? Creo que es un sentimiento que todos hemos conocido, que todos alguna vez sentimos, una envidia porque alguien a lo mejor tiene un trabajo mejor, porque alguien a lo mejor tiene algo que tú deseas, ¿no? O sea, tiene una casa más bonita, a lo mejor tiene unos ojos más bonitos, tiene un cuerpo más bonito, entonces hay muchas cosas por las que envidiamos a las personas. Y a veces no medimos las consecuencias de la envidia, ¿no? Aquí podemos ver de que a Jesús realmente lo entregaron por envidia. ¿Envidia por qué? Porque él lograba atraer a muchas personas y sobre todo tenían miedo de que él les quitara el poder, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a aplicar la ley y la política para castigar a la gente. Jesús lo que le ofrecía a la gente era justicia, era paz y era igualdad para todos, ¿no? Era lo que él le ofrecía y le prometía a la gente. Y aparte, como todos sabemos, él decía que era el Hijo de Dios. Y esto levantaba envidias entre los políticos, porque pues a la gente le agradaba la presencia de Jesús y empezaron a seguirlo más a él que a los políticos. Y como sabemos, Jesús no era una persona que se vaya de cosas materiales para obtener seguidores, ¿no? Entonces, esto le genera envidia a la gente. Digo, a veces nosotros nos esforzamos por caerle bien a la gente, o porque nos hagan caso, porque nos sigan, y vemos que a alguien sí le hacen caso, a alguien lo siguen, a alguien sí lo aprecia, y como que sí nos da cierta envidia. Y ese tipo de sentimientos, pues son los que nos pueden llevar a hacer cosas que no imaginamos, ¿no? Digo, el hecho de que este sentimiento de la envidia llevó a la gente a entregar a Cristo, no sé quién entregarlo, a llevarlo hasta la cruz, ¿no? Entonces Poncio Pilato, como sabemos, dijo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Liberó a Barrabás, que era un delincuente consumado. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte en Juan 19:1. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Sí? Bueno, realmente no lo azotó Pilato, sino más bien en otra versión de la Biblia dice que Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y estos eran castigos que le daban a los delincuentes. Digo, Jesús fue tratado como las personas de las clases muy bajas y aparte como un delincuente. Decía en la ley de que era permitido solamente dar 50 azotes menos uno. Era lo máximo que le podía dar de sentencia a una persona. Y a Jesús realmente le dieron esa condena, le dieron 47 a 49 azotes. ¿Sí? Pero el látigo con el que le pegaba tenía tres dientes. Entonces cada vez que se enganchaba, jalaba. O sea, entonces realmente le dieron 49 por 3. O sea, no nada más fueron 49 azotes. Y ya si le daba 50, pues entonces ya caía en exceso de autoridad, ¿no? Entonces sí lo azotaron y después de ahí se lo llevaron, dice en Juan 19, 16 al 18. Juan 19, 16 al 18. Es más adelantito. Dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado la Calavera en hebreo, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces vemos, después de los azotes que le dieron, todavía lo hicieron caminar. Más o menos la distancia que había de donde estaba hacia el cerro de la Calavera eran más o menos 10 kilómetros, lo que tenía que caminar. Y
aparte la cruz se calcula un peso como de 90 kilos. ¿Sí? Entonces, imagínense, en esas condiciones, hay mucha gente que dice que es sobrehumano lo que hizo Jesús después de sufrir azotes, clavarle la corona de espinas. Aparte lo humillaron, lo maltrataron, lo llevaron caminando, cargando la cruz. Y ya a partir de ese momento de que empezaba a caminar con la cruz, como él ya lo condenaron como el peor, uno de los castigos más, el castigo mayor que había era la crucifixión. ¿Sí? Porque había otros castigos menores. El castigo más fuerte que había era la crucifixión. Y en el camino, de donde lo habían juzgado hacia el Cerro de la Calavera, lo podían ir azotando, golpeando, humillando, lo que quisieran. Ahí sí así que no había límite de tiempo. O sea, ahí sí le podían ir haciendo lo que quisieran. Entonces, pues, ahí los romanos lo fueron azotando, lo fueron golpeando. Si recuerdan, se caía, ellos lo levantaban a golpes. Hubo quien lo ayudó. Pero imagínate caminar 10 kilómetros con ese peso y encima que te vayan golpeando, ¿no? O sea, realmente Jesús sí estaba sufriendo, y él cuando vino a este mundo, él ya sabía lo que iba a sufrir por nosotros, ¿no? Digo, no sé a ti cuál sea el golpe o la lesión más fuerte que te haya hecho una persona. A lo mejor un golpe en la cara, una cachetada, un jalón de pelo, no sé, lo más fuerte que te hayan hecho. Pero ahora imagínate a ti que te trataran de esta manera, ¿no? Y que te trataran de esta manera sin tú haber hecho nada. O sea, porque realmente Jesús era inocente, y que tú estuvieras dispuesto a padecer esto por otra persona que sí cometió pecado, que sí cometió el delito, ¿no? En este caso Jesús lo hizo por nosotros, a sabiendas que nosotros éramos culpables, que nosotros pecamos. Él decidió aceptar este castigo. Y cuando veamos este tipo de películas, debemos de ver más allá de eso, ¿no? Más allá de que le están pegando a una persona, del sufrimiento de Dios. O sea, tenemos que entender de que eso que Dios está sufriendo realmente me correspondía a mí, no le correspondía a él. Y como dice una canción de Jesús Adrián Romero, que seguro que si hubiera estado ahí, pues yo también me hubiera golpeado. Y seguro le hubiera puesto un clavo, porque como seres humanos nos dejamos llevar por lo que hacen las masas, ¿no? O sea, si las masas dicen, no, es que fulanito es esto, pues todo sobre fulanito, ¿no? O sea, y nos dejamos llevar por la influencia de los demás. Entonces, digo, sí es importante que esto no lo veamos solamente como sufrimiento de Cristo, sino como un sufrimiento que nos correspondía a nosotros. Entonces, poniéndonos de este lado, imaginando que nosotros somos a los que nos azotaron, a los que nos pusieron, que vienes cargando una cruz, que vienes también con una corona de espinas. O sea, imagínate que te ha pasado todo esto y encima te crucificaron. ¿Sí? Vamos a leer Lucas 23 al 34. Entonces, imagínate, a Jesús le pusieron clavos de 12 centímetros aproximadamente en sus manos y también en sus pies. Y de hecho la idea cuando lo crucificaban era eso, hacerlo sufrir, porque no era una muerte rápida, era una muerte lenta y dolorosa. Y lo que se esperaba es que los delincuentes pues sufrieran, ¿no? Y sufrieran de verdad. Y eso servía también como ejemplo para los demás delincuentes, de que si te llegaban a juzgar y a encontrar culpable, pues esa era la suerte que te esperaba. Pero la crucifixión estaba reservada solamente para los que, bueno, mejor dicho, se aplicaba en todo el mundo, excepto a los que eran romanos. Sí, Jesús, como no era romano, pues tuvo crucifixión. También algo adicional a lo que pasaba con los que estaban crucificados era que ellos dejaban días. Podían tardar horas o podían tardar días en morirse. Y lógico, cuando tardaban días en morirse, hay veces que empezaban a pudrirse sus llagas, ¿no? Y hasta descomponerse. Entonces, por las aves de rapiña se comían, pues, no sé, los ojos, alguna parte del cuerpo de la persona aún viva, ¿no? Y muertas también, se las dejaban ahí que se pudrieran, y si no se caían, que los gusanos se comían lo que iba cayendo de la piel de los que crucificaban. O sea, ese era el castigo que tenían planeado para Jesús. Jesús no sufrió tanto porque él ya venía realmente lastimado. O sea, ya le dieron un castigo extremo desde antes de subir a la cruz. Por eso es que él colapsó de manera rápida y murió. Se supone que vivió horas solamente arriba de la cruz, ¿no? Pero digo que aunque solamente realmente una hora en la cruz, pero clavado, imagínate que te pusieran un clavo de 12 pulgadas en las manos, ¿no? Y luego en los pies. Bueno, entonces vamos a leer Lucas 23, 34. O sea, imagínate, después de todo lo que le hicieron, una lección que nos da Jesús en la cruz, es acerca del perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¿Sí? O sea, imagínate
la golpiza que te pusieron, la forma en que te trataron, o sea, lo humillaban, a ver, levántate, rey de los judíos, y defiéndete. O sea, a veces a nosotros con que nos miren mal, con que nos hagan una cara, con que nos hagan una mueca, nos sentimos ofendidos, ¿no? Imagínate Jesús, el corazón tan grande que tenía, que él le pidió a su papá que perdonara a estas personas que le estaban haciendo mal, ¿no? Y nosotros muchas veces cuando nos hacen mal, en lugar de pedirle a Dios que los bendiga o que los perdone, le pedimos a Dios que los castigue, ¿no? Que les deje, que no sé, que se puede que le pegue un rayo, que salga la tierra, o pedimos cositas así sencillas, ¿no? Señor, pues ojalá le pegue un rayo para que vean que tú eres mi Jehová poderoso y tú eres mi Dios. Así que tú vas a hacer justicia y espero que le vaya mal, ¿no? Y empezamos a pedir maldiciones, pero Jesús aquí nos pone todo lo que Jesús nos pide, realmente Él lo llevó a cabo. O sea, Él es el ejemplo de cada cosa que nos pide en la palabra. Dice en Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que ultrajan y os persiguen. Y realmente, una de las cosas que llevó a Jesús a la cruz es que Él predicaba todo lo que iba en contra de lo que se lleva a cabo en la tierra, ¿no? O sea, realmente nosotros, que cuando alguien te dice algo que dices, no, pues no te dejes, no, pues desquítate, no, pues hazle, ¿no? Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? O sea, los que te han tratado mal, perdónalos. O sea, ora por tus enemigos, bendícelos. No sé si ustedes han intentado orar por un enemigo, ¿no? O sea, una persona que te cae mal y que tú le pidas a Dios que lo bendiga y que le vaya bien, ¿no? Señor, llénalo de bendiciones. Señor, prospéralo en su trabajo. O sea, y eso no va a hacer que la persona el día de mañana te trate bien. O sea, a lo mejor esa persona te va a seguir molestando y te va a seguir haciendo enojar, pero ahí es donde se ve tu madurez espiritual. O sea, todo pasa de que esa persona, o sea, no te oye, que estoy orando por ti, mira cómo me tratas, ¿no? O sea, tú lo tienes que hacer tú en privado con Dios, con Jesús. Sí, el Señor bendícela, perdónala por lo que me está haciendo. Y es algo que a nosotros como seres humanos, cómo nos cuesta, ¿sí? O sea, nos dan ganas al contrario. O sea, todo lo que dice aquí es lo que nosotros parece que Dios nos dice, no, pues maldícelo. Hazle el mal a lo que nos aborrece, ¿no? No ores por ellos, si te ultrajan y te persiguen, ora y ora, ¿sí? O sea, habrá gente que va a ser injusta contigo. Y nosotros muchas veces esperamos que la gente nos trate bien. Y es muy fácil orar por los que nos aman, por los que nos tratan bien, por los que nos caen bien, ¿no? Por los que nos hacen un favor. Pero qué difícil es orar por aquellos que no lo hacen, ¿sí? Por aquellos que no te tratan como tú esperas. Y es lo que Jesús te llama, porque eso es lo que en realidad cuesta trabajo. Lo demás es sencillo hacerlo. Y esto, cuando tú oras por la otra persona, desde ese momento tú empiezas a perdonarlo, ¿sí? Tu corazón empieza a cambiar. Porque Dios te dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer justicia por ti. O sea, tú no pelees, ¿por qué? Porque si tú quieres hacer justicia por ti, no puedes orar por esa persona, no la puedes amar. Porque mientras haya rencor en tu corazón, no vas a amar a esa persona, no vas a orar por ella. Entonces, cuando tú perdonas y oras, dejas de ser víctima de ese sentimiento, dejas de ser víctima de ese rencor, ¿sí? Y empiezas a vivir de manera diferente. Te empiezas a liberar. Cuando tú perdonas, realmente el que se libera eres tú, no la otra persona, ¿sí? Otra lección también que nos deja en la cruz es la confesión de pecados, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que hacer también cuando oramos, y eso lo vimos hace poco, es que orar no solamente es para pedir. Nosotros estamos acostumbrados a orar solamente para, Señor dame, Señor esto, Señor otro, orar, pedir. Y más si estamos en una situación de urgencia, ¿no? De emergencia, oramos más seguido y pedimos más cosas y las queremos en menos tiempo. Y algo que también sirve la oración, como hemos visto, es para declarar nuestros pecados a Dios. Y eso lo vamos a ver en Lucas 23, del 41 al 43. Lucas 23, 41 al 43. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. Entonces uno de los dos ladrones que estaba con Jesús le confesó sus pecados, ¿no? Él se reconoció delincuente.
Dice, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y nosotros muchas veces le pedimos a Dios como si mereciéramos que Él nos bendijera abundantemente, ¿no? O sea, no somos capaces de reconocer. Si nosotros fuéramos, Señor, sabes que yo sé que no merezco esto porque tengo estas inclinaciones, porque tengo estas debilidades, porque cometo estos pecados, porque me comporto de esta manera, sería más fácil para Dios perdonarnos y que la bendición llegara más rápido, ¿no? Y cuando oramos, a veces, Señor, perdóname todos los pecados, pero no los decimos tan específicamente como los cometemos, ¿no? Señor, hoy hice esto, hoy hice el otro, perdóname. O sea, este ladrón sí le dijo, Señor, yo sé que no lo merezco, que lo que estoy recibiendo es realmente por los hechos que cometí, ¿no? Y a nosotros a veces Dios nos trae disciplina por las cosas que hacemos mal, y nosotros preguntamos por qué, ¿no? Oye, Señor, ¿pero por qué yo? O sea, en lugar de reconocer que si me lo gané, soy un pecador, me equivoqué en las decisiones que tomé, y te pido perdón, Señor, ayúdame a salir de esto, ¿no? Y tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Y la respuesta de Jesús fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro ladrón empezaba a hacer burla, a ver, tú que eres hijo de Dios, sálvate, a ver, tú que eres el Señor, bájate de la cruz, y le empezó a ver. Y nosotros a veces aquí somos, no, Señor, a ver, si tú me sacas esta, a ver, demuéstrame que eres Dios, demuéstrame que eres todopoderoso. Y nos ponemos altaneros en lugar de pedirle perdón a Dios, ¿no? De confesar nuestros pecados. Otra de las lecciones que nos da Dios, que nos da Jesús en la cruz, es aprender a cuidar de las personas que dependen de nosotros, ¿sí? Eso lo vamos a leer en Juan 19, del 26 al 27. Juan 9 19. del 26 al 27. ¿Lo quieres leer? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así es. Entonces, como vemos, aquí María seguramente al perder a su hijo pues, se sintió desprotegida, ¿no? Ella me preguntó, bueno, ¿y qué va a hacer de mi vida? ¿Dónde voy a vivir? ¿O con quién voy a estar? ¿No? Y Jesús, a pesar del caos que estaba viviendo, a pesar del sufrimiento y la situación que estaba él pasando, se preocupó por María, ¿no? Se preocupó por su madre y se le encargó dice aquí el discípulo que él amaba. Y en este caso, pues Juan habla de sí mismo, ¿no? Se le encargó a Juan, ¿sí? Para que vivieran juntos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender de Jesús de que a pesar de que estemos pasando por situaciones complicadas, pues no perdamos de vista la gente que depende de nosotros, ¿no? Y nosotros muchas veces cuando pasamos por una situación complicada, queremos que todo el mundo nos comprenda, que todo el mundo entienda lo que estamos pasando. Incluso si podemos contagiarlos de esa mala vibra y de esa preocupación que tenemos, lo hacemos, ¿no? Y Jesús no veía por él, pues él siempre veía por los demás. Apertivo en una situación que era una situación sumamente extrema y complicada, o sea, a pesar de eso, él se preocupaba por su madre, ¿no? Se preocupaba también por su discípulo para que se acompañara. Entonces, algo que tenemos que aprender, que por muy difícil que esté la situación, o por la prueba más difícil que estemos pasando, no tenemos que olvidarnos de ayudar a los demás, de ver por la gente que depende de nosotros, ¿sí? Ellos no tienen por qué sufrir por nuestras situaciones. Incluso vamos a leer Filipenses 2, del 3 al 4. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, ¿sí? Y aquí Dios nos da el ejemplo que tenemos que preocuparnos por las demás personas. Y algo también que va en contra de lo que establece el mundo es que muchas de las cosas que hacemos es por contienda, o sea, porque estamos enojados, por molestar a los demás, o por vanagloria, ¿no? Para que los demás vean que a nosotros nos va bien, que nosotros sí tenemos esto, que sí tenemos el otro, que nosotros somos más espirituales,
O sea, muchas de las cosas las hacemos no para gloria de Dios, sino lo hacemos para que los demás vean, ¿no? Para el famosísimo ¿qué dirán? ¿Sí? Y Dios nos manda a ser humildes, dice, estimando cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Entonces tenemos que estar siempre alertas y preocupándonos por los demás, en lo que podamos apoyar y ayudar a las demás personas, incluso a veces sin que nos lo pidan, lógico, sin ser molestos. Si vemos que hay gente de nosotros, pues tenemos la obligación como cristianos de ir y ofrecer nuestra ayuda, ¿no? A las personas que lo necesitan. Y muchas veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas y en lo que nosotros necesitamos que no ponemos atención a las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, no sé, hay gente que piensa que no, porque esté bien yo, pues que se caiga el mundo, ¿no? Y no, nosotros somos llamados a también cuidar a los demás. Y no solamente dice, y Dios aquí no solamente dice a los creyentes, ¿no? O sea, incluso aunque sean pecadores, a lo mejor el que tú les ayudes, el que tú les tiendas las manos, los puede traer a Cristo. Pero hay que tener cuidado de que la gente no te vea a ti como su salvador. O sea, que la gente vea a Jesús, que les comparta. O sea, no que la gente diga, no, pues sabes que Norberto es el que me provee, ¿no? Norberto es el que me saca del atolladero. No, o sea, tú lo vas a sacar una vez, le compartes la palabra y de ahí para adelante tiene que aprender a buscar a Dios en sus problemas. No buscarte a ti en lo personal. Y a veces confundimos eso, o sea, ayudamos a las demás personas por vanagloria para que siempre nos busquen a nosotros y llevarnos al reconocimiento, ¿no? Es una tentación constante. Otra cosa que nos enseña Jesús en la cruz es hacerle a Dios las preguntas difíciles, ¿no? Hay cosas que nosotros hoy nos están pasando, o nos han pasado, o seguramente nos van a pasar, y que no tenemos respuesta, ¿no? Y Jesús recurrió a quien tiene todas las respuestas. Vamos a leer Mateo 27:46. Se acerca la novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Cuando cayeron sobre Jesús todos los pecados de nosotros, fue cuando en ese, digo, Dios dice que con el que peca, él no tiene relación. ¿Sí? Entonces cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Jesús en toda su vida no conoció pecado. Dice que quien no hizo pecado lo volvió pecado, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Jesús. En este momento, antes de morir, Él recibió el peso de todos los pecados que se habían cometido en el mundo, imagínate. O sea, los que se habían cometido, los que estaban por cometerse, los tuyos y los míos. Todos esos pecados cayeron sobre Él, y desde el primer pecado se separó su mano de la de Dios. Por primera vez Él se había visto lejos de su Padre, se había separado de Dios. Entonces Él sintió ese abandono. Y nosotros creo que muchas veces en la vida, a raíz de nuestros pecados, nos ha pasado esto. Nos hemos sentido de esa manera. A veces te encuentras en un problema que en lugar de resolverse se va hundiendo y según tú va creciendo y las pruebas se van agrandando y no encontramos la salida, ¿no? Y le preguntamos a la gente, a lo mejor le preguntas al pastor, le preguntas a todo el mundo, pero jamás recurres a la Biblia. Jamás recurres a Dios para que te dé esa respuesta. Y a quien tienes que recurrir es a Él. Incluso David en un salmo también lo hizo, ¿no? Es muy parecido lo que dice David en el Salmo 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí salvación ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sí? Es lo mismo, él sintió que Jesús lo había abandonado. David también pasó por esto. Y la Biblia realmente refleja lo que nosotros sentimos. El tema que tú quieras, el sentimiento que atraviese por tu corazón no puedes encontrar en la Biblia. Entonces, cuando tú te encuentres sin respuesta alguna a lo que te está sucediendo, pues clama a Dios, ¿no? Pregunta, pero no en forma de reclamo. O pregúntale, ¿para qué estoy pasando esto? O sea, que Dios te dé la tranquilidad, que te dé la paz, que sobrepasa todo entendimiento, para que entiendas la situación por la que estás atravesando.
Yo creo que todos en algún momento vamos a pasar por situaciones difíciles y tenemos que aprender a voltear y poner los ojos en el lugar correcto, ¿no? Dirigir nuestras preguntas a la persona correcta, que siempre va a ser Dios, ¿no? Él es el diseñador y el dador de vida. Y Dios tiene una promesa para nosotros, donde nos contesta en la palabra acerca de esta pregunta, en Romanos 8:28. Este salmo hay que memorizarlo. Seguramente ya lo tenemos memorizado, pero no está de más repetirlo, ¿no? Porque es un salmo que nos va a ayudar en las situaciones que a veces no entendemos, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todo, dice Dios, todas las cosas, o sea, lo que a lo mejor tú consideres malo, o que no estés de acuerdo con lo que esté pasando en tu vida, va a ser para bendición, va a ser para bien tuyo. A lo mejor tú hoy no lo entiendes, ¿no? Pero ten paciencia. Dice que la paciencia crista la fe, ¿no? Cuando tú tienes paciencia sobre las situaciones que están pasando en tu vida, tu fe se va a acrecentar. Al final vas a ver la respuesta de Dios y vas a entender el por qué tuviste que atravesar esa situación, por qué pasó eso en tu vida, ¿no? Pero también hay una condición. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, si tú en verdad amas a Dios, si tú en verdad lo buscas, si tú en verdad te deleitas en la palabra, si tú tienes tiempo de devocionar con Él, si tú te acercas a Él, si tú realmente haces lo que Dios te está pidiendo, entonces Dios está comprometido a esto, ¿no? A que todo lo que pasa en tu vida va a ser para bien. Y esto va a traer paz a tu corazón, porque tú sabes que la situación que estás atravesando, el día de mañana la vas a entender, como pasó con Job, ¿no? O sea, Job pasó por una situación bien difícil y al final Dios le repuso el doble de lo que tenía, ¿no? Job no entendió por qué estaba pasando, pero jamás tuvo así que una rayita de reclamarle a Dios, ¿no? O de ponerse altanero con Dios, pero no lo hizo. Incluso decíamos, oye, pues ya maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Y Job jamás renegó de Dios. Y nosotros muchas veces pasamos por situaciones complicadas y en lugar de acercarnos a Dios nos alejamos. Y dice, no, o sea, si tú en verdad me amas, lo que estás pasando, porque yo tengo un plan en tu vida, yo tengo un plan para ti. Y es lo que Dios, o sea, Dios se comprometió a hacer una obra perfecta contigo, de llenarte de bendiciones. Entonces lo que estás pasando es simplemente para tu crecimiento espiritual y para que crezca tu fe en Cristo. Lo que tienes que hacer es creer en Dios. Ahora tienes que creer en Dios y saber que hay un Dios que puedes confiar en Él. También Dios en la cruz nos enseña otra cosa. Él reconoce su naturaleza humana. ¿Sí? Jesús en Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sí? Aquí Jesús reconoció pues, que era un ser humano, ¿no? que él también, digo, el desgaste físico que había tenido, lo que había caminado, lo que había cargado a la cruz, lo crucificaron, eran las 3 de la tarde, estaba a pleno sol, y él dijo, tengo sed, o sea, él pedía algo de beber, ¿no? Y nosotros muchas veces queremos ser sobrehumanos, queremos llevar todas las cargas nosotros, queremos solucionar las cosas nosotros solos. Y Jesús aquí no tenía manera de acercarse a una agua porque estaba crucificado, ¿no? Pero nosotros tenemos también que aprender de que como seres humanos tenemos límites. Hay cosas que podemos llevar a cabo, hay cosas en las que tenemos que pedir ayuda. ¿Sí? Increíble que el Hijo de Dios haya pedido ayuda, ¿no? Él siempre pudo no sé, haberse bajado de la cruz y haber hecho 1000 cosas, ¿no? Pero Él en cada cosa que hace nos da una muestra o sea, nos deja un ejemplo. En este caso, al aprender a pedir ayuda, muchas veces habemos gente que nos cuesta, ¿no? Que preferimos tragarnos el orgullo, preferimos hacer corajes, preferimos muchas cosas, pero no somos capaces de pedir ayuda, ¿no? Y es algo que Jesús hizo. Ahora también, si vemos Jesús, le querían acercar vino con vinagre, pero él no lo bebió. Eso lo vamos a ver en Marcos 15:23.
Marcos 15:23. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas no lo tomó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vino seguramente le iba a nublar los sentidos o podía incluso emborracharlo. Y él quería estar consciente para morir por ti, por mí. Y muchas veces nosotros ante los dolores eso hacemos, ¿no? Bebemos vino o buscamos cosas que no solucionan el problema y queremos solucionarlo de manera ficticia, ¿no? O queremos olvidarnos de él. Y Jesús quería estar consciente en la cruz para morir por ti, por mí. Y tenemos que aprender a enfrentar los problemas de manera consciente, de manera real, ¿no? De manera como Dios manda. Y Él pues eligió hacerlo, morir por nuestros pecados y estar ahí de manera consciente y presencial. Otra lección que nos deja Jesús, y que es de las más importantes, Él te dice, ¿sabes qué? Tú ya no debes nada. Vamos a verlo en Juan 19:30. Bueno, no vivió la mirra con vino, pero sí vivió vinagre. No sé si recuerdan que le acercaron una esponja con vinagre, ¿no? Eso sí bebió. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? La frase consumado es, realmente era consumatum est. Eso es cuando tú debías algo a alguien, cuando acabas de liquidar, te daban un papel donde sellaban y ponían consumatum est, ¿sí? Que significaba pagado íntegramente. Entonces Jesús con esto estaba declarando que Él ya había pagado por tus pecados. ¿Sí? Y esto nos tiene que quedar muy claro, porque si esto en tu vida no tiene sentido o no cobra la importancia que requiere, pues nada va a tomar sentido, ¿no? O sea, la muerte de Jesús no tiene un porqué si tú no entiendes eso. Realmente vino a pagar todo lo que te correspondía, a recibir todo el maltrato. Y realmente Dios exigía una ofrenda libre de pecado. ¿Sí? Y nadie de nosotros es capaz de pararse frente a esta decisión, yo no pequé, y entregarte en ofrenda, ¿no? Y Jesús es la única persona que cumplía con ese requisito, que era limpio, ¿no? Era íntegro. Entonces Jesús vino y pagó por eso. Consumatum est, ¿sabes qué? Yo ya pagué, tú ya no debes nada. Yo ya morí y pagué por ti. Y dice la palabra de que fuimos comprados como pueblo suyo, y fuimos comprados a precio de sangre. Si tú insistes en seguir creyendo que te vas a ganar el cielo por tus buenas obras y por ser buena persona, pues entonces lo que hizo Jesús por ti no tiene caso. ¿Sí? Estás prácticamente ofendiendo a Dios. El que hagas buenas obras y el que te comportes de manera correcta es una consecuencia de creer en Dios y de querer agradarle. Pero eso no te va a llevar al cielo. Si tú piensas que vas a ganarte el cielo en base a lo bien que te portas, pues es como si alguien ya pagara la cuenta y tú quisieras seguirla pagando, ¿no? O sea, como si tú me regalas algo y yo te digo, mira, ten, aunque sea 200 para reponértelo el regalo. O sea, es una grosería. Realmente Dios nos lo regaló y no está pidiendo que se lo pagues. Dice en Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros muchas veces queremos ganarnos el cielo en base a nuestras buenas obras, ¿no? A lo mejor haciendo procesiones, a lo mejor caminando de rodillas, a lo mejor, no sé, tocando una campanita, cortando con un salmero. O sea, queremos ganarnos la gloria con acciones. Entonces, ¿sabes qué? No, o sea, cualquier cosa que tú hagas no es suficiente. Tendrías que no tener ni un pecado o poder limpiarlos todos para modo de que me agrades y puedas entrar al cielo, ¿no? Dice que esto es por gracia. Y volvemos a lo mismo. O sea, la gracia es algo que Dios te da sin que tú lo merezcas.
O sea, Jesús no vino a morir por ti porque eres muy guapo, porque eres güero, porque eres chaparro, porque eres... Jesús vino a morir por ti porque te ama. Y Él te ama como eres. ¿Sí? Pero Él también espera que tú lo ames a Él y que tu vida sea transformada a través de Él. Y que su muerte valga la pena por una transformación en ti. Y a lo mejor, bueno, Dios me ama como soy, pues voy a seguirle así, ¿no? No, pero dice cuando tú lo aceptas, eres una nueva criatura. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo amas, cuando tú amas a alguien, lo que buscas es agradarle a esa persona. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices que amas a Dios, pues tienes que agradarlo también, tienes que hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Sí? Y la otra lección que nos deja en la cruz también, ya por último, aprender a dejar todo en las manos de Dios. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? Entonces, en el momento más oscuro de su vida, lo que Jesús hizo fue encomendarse a Dios, ¿no? Y nosotros a veces tenemos problemas pues, familiares, a lo mejor económicos, laborales, de salud. Y lo último que hacemos es encomendarnos a Dios, ¿no? Nos encomendamos a todo el mundo o recurrimos a los recursos que tenemos a la mano, a las cosas que contamos, pero no oramos, ¿no? Y es lo primero que tenemos que hacer cuando estemos en una situación, por más difícil que nos parezca, tenemos que aprender a orar y a dejarlo en manos de Dios. Digo, Jesús en este momento estaba a punto de atravesar el valle de muerte. Iba a resucitar, pero mientras tenía que atravesar, ¿te acuerdas? La colonia más peligrosa que te imaginas, atravesarla a la 1 de la mañana, ¿no? Y que dijera a tu papá: mira, yo te veo, son 10 cuadras, te veo en la otra avenida, ¿no? Y Jesús eso lo esperaba, ¿no? Caminar por el valle de muerte. Y cuando él se ve que iba a caminar por ahí, pues lo que hizo fue encomendarse a Dios, ¿no? Pero encomendarse de verdad, o sea, de corazón, de manera honesta. Nosotros a veces decimos: ay, pues que Dios me bendiga, ¿no? Ahí vamos. Pero no, o sea, es una fe real, es una confianza real en Dios la que tenía Jesús, y tenemos que aprender de eso. A dejar las situaciones realmente difíciles, incluso las más pequeñas, en manos de Dios. ¿Sí? A entregarle y a verlo a Él como un Padre amoroso y como una persona que le preocupa lo que a ti te preocupa. ¿Sí? O sea, no pasar las noches en velas pensando que al rato despertamos y no solucionamos nada, ¿no? Tenemos que aprender a confiar en Dios, a dejarle nuestras cosas y que Él traiga esa paz a nuestro corazón. Y esa es la respuesta de que nuestra oración fue escuchada. ¿Sí? Y ya por último, algo que también tenemos que aprender de Dios, que lo hizo poquito antes de subir a la cruz, es el mismo en Lucas, en el 22:42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso tenemos, digo, lo hemos venido viendo todas las semanas, pero es algo que hay que culminar siempre en nuestras oraciones, ¿no? O sea, porque pedimos siempre, le damos incluso instrucciones a Dios, ¿no? Dios, fíjate que te pido esto, pero hazlo de este lado, hazlo así, hazlo asado, yo quiero que se resuelva a tal día, a tal hora y hasta en tal lugar, ¿no? Le ponemos fecha y hora a nuestros deseos. Y digo, pues si Dios no sabe cómo solucionarlo, mira, pues yo creo que lo primero sería esto, luego B, luego C, y ya al final, mira, así queda. Y Jesús no, Jesús le dice: yo no quiero subir a la cruz. O sea, como veíamos, Jesús solamente era una parte humana, ¿no? Él no quería sufrir eso. Dijo: pero sin embargo, que se haga tu voluntad. Y nosotros cuando oremos, así tenemos que acabar nuestras oraciones. Señor, mi anhelo es este. Yo no quisiera esto, o tengo anhelo de que me des esto que pienso que va a ser bendición para mí, pero que se haga tu voluntad. Y créeme que lo que Dios decida para tu vida, a lo mejor a ti te agrade o no, pero va a ser para bendición. Pero tenemos que aprender a dejar las cosas en sus manos, a que las cosas que lleguen a nuestra vida entendamos de que vienen de parte de Él, y vas a saber que llevas una vida correcta y vas a poder dormir en paz
y vas a poder sentirte tranquilo y sobre todo cobijado y cuidado por Dios. Sí, es algo que nos cuesta mucho trabajo porque acostumbramos a nosotros dirigir nuestra vida y a nosotros tomar decisiones. Pero deja la decisión en manos de Dios y Dios va a actuar. ¿Sí? Dios va a tomar la mejor decisión y todo lo que pasa en tu vida va a pasar para bien. Entonces, pues hasta aquí, vamos a orar para dar gracias. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por esta predicación. Te pedimos, Padre, que nos permitas pues, valorar lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor, que cada una de las enseñanzas pues realmente salvar en nuestros corazones, Señor, que aprendamos a vivir conforme a ellas, que sepamos de que tú no moriste más que por nosotros en la cruz, fuimos tu principal motivo, Señor, es la más grande prueba de amor que hemos recibido en toda nuestra vida, Padre. Te pido que no lo echemos en saco roto, que siempre te busquemos, Señor, que siempre te veamos como ese Padre amoroso, como esa persona que es capaz de limpiar nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos lleves conmigo a nuestras casas, que bendiga nuestros trabajos, que bendiga esta iglesia, Señor, que nos cuide, Señor, de todo mal y sobre todo que sigas transformando nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo.